Bien amados, que la paz de Dios, la gracia y la virtud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día. Saludos fraternales a todos y cada uno de los hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos fraternales a todo el cuerpo ministerial. En el día de hoy me propongo hablar acerca del Espíritu Santo. Sea Cristo glorificado. El Espíritu Santo es la tercera persona en la deidad. Pero no se puede hablar del Espíritu Santo sin dejar de mencionar al Padre y al Hijo, porque son una misma persona. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. En Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se menciona a Dios, primera persona en la deidad, creando los cielos y la tierra. La tierra es una sola. Los cielos hay más de uno. El apóstol Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 2 de la palabra del Señor. A ese tercer cielo, el apóstol San Pablo lo llamó paraíso. Sea Cristo glorificado. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 4 de la santa e inspiradora palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, lee de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, subraye en el principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra encarnada, Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Subraye: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces hay una pregunta: ¿cuántos creadores hay? Puesto que si usted retrocede al libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 1, dice que Dios estaba creando los cielos y la tierra. Sea Cristo glorificado. Y aquí en Juan dice: alabado el Cordero del Señor, que todas las cosas fueron creadas por el Verbo. Aquí el Verbo se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Dios hablaba, Dios creaba. Alabado el Cordero del Señor. Y cada vez que Dios hablaba y creaba algo, Él decía en el libro del Génesis que era bueno. Es esto en el versículo 31 que Dios entonces cambia la expresión y dice: bueno en gran manera. Sea Cristo glorificado. Es decir, que aquel que crea en el libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 1, Dios, primera persona de la deidad, aparece en Juan como el Verbo. Alabado el Cordero del Señor, que vive y que reina
por los siglos de los siglos. Dios fue manifestado en carne para todos aquellos que me están siguiendo en el sentido espiritual. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 de la santa e inspiradora palabra del Señor. Sea Cristo glorificado. Por eso es que dice en Zacarías, capítulo 12 y versículo 10, mirarán a mí, a quien traspasaron. Pregunta, ¿a quién fue que traspasaron en la cruz del Calvario? Si no fue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea Cristo glorificado. En el Viejo Testamento está Dios hablando, Jehová Dios, y Él dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Bendita la misericordia de Dios que es para siempre. En Génesis capítulo 1 y versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el cual yo contemplo como paloma moviéndose sobre la faz de las aguas. Sea Cristo glorificado. Como que el Espíritu Santo en forma de paloma estaba protegiendo la creación misma de Dios. Sea Cristo glorificado. Es lo mismo, amados hermanos, que se ve contemplando también cuando Noé envió la paloma, la cual volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Génesis capítulo 8 versículo 11 de la santa e inspiradora palabra del Señor. Es lo mismo, alabado el Cordero del Señor, el Espíritu Santo que desciende sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también en forma de paloma. Mateo capítulo 3 y versículo 16 de la santa e inspiradora palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Segunda persona en la deidad. Aparece el Espíritu Santo. Tercera persona en la deidad. La voz de Dios que habla y dice desde el cielo: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios, primera persona de la deidad. Y ese mismo Espíritu que se personificó en la persona de Jesús, lo vemos caminar sobre las aguas del mar. Mateo capítulo 14 versículo 25 de la santa e inspiradora palabra del Señor, que dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero también el versículo 33 que dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios, sea Cristo glorificado. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabado el Cordero del Señor, los discípulos lo ven sobre las aguas, Cristo no estaba levitando. Alabado el Cordero del Señor, como si hubiese estado suspendido en el aire. Descarte esa teoría, descarte esa idea. La Biblia dice que Jesucristo caminó
sobre las aguas del mar. Sea Cristo glorificado. Alabado el Cordero del Señor. Los judíos querían apedrear al Señor, diciéndole por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Juan capítulo 10 y versículo 33 de la palabra del Señor. También podemos citar a Juan capítulo 10 versículo 30, que dice el Señor: yo y el Padre uno somos. Alabado el Cordero del Señor. Job, allá en el libro Alabado el Cordero del Señor de Job, hablando de Dios, él dice: él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Job capítulo 9 y versículo 8 de la palabra del Señor. Es lo mismo que vemos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo 14 versículo 25 de la palabra del Señor. El Señor dominando la naturaleza, caminando sobre las aguas del mar. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, específicamente hablando, en el capítulo 1, versículo 26, capítulo 3, versículo 22, capítulo 11 y el versículo 7, podríamos formular 3 preguntas que merecen respuesta. Sea Cristo glorificado. La primera: ¿con quién hablaba Dios cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Génesis capítulo 1 y versículo 26. Subraye, hagamos, subraye nuestra imagen, subraye nuestra semejanza. Es decir, Dios no estaba solo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado el Cordero del Señor. ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo: he aquí, el hombre es como uno de nosotros? Subraye, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. ¿Con quién hablaba Dios cuando dijo: ahora pues descendamos, subraye, descendamos y confundamos, subraye, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero? Génesis capítulo 11 y versículo 7 de la palabra del Señor. La persistencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios hablaba con el Hijo y con el Espíritu Santo en ese principio de la creación. Jesús dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Alabado el Cordero del Señor. Juan capítulo 17 y versículo 5. Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6 versículo 38. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador,
subraye Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, subraye Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, subraye, procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26 de la palabra del Señor. También Juan capítulo 11 y versículo 6. Sea Cristo glorificado. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de subir al cielo, Él era el consolador de la iglesia. Él consolaba a sus discípulos. Ahora, sabiendo que Él se iba, hablaría con el Padre para que Él le enviase el consolador. Sea Cristo glorificado. Pregunta: ¿cuántos consoladores hay? Sea Cristo glorificado. Entonces habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Pregunta: ¿cuántas verdades hay? Alabado el que vive y reina para siempre. Aquí en este verso bíblico el Señor dice que el Consolador procede del Padre. Alabado el Cordero que vive y que reina por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo iba a glorificar al Hijo. Jesús dijo de esta manera: Él, refiriéndose al Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y nos hará saber a vosotros. Juan capítulo 16, versículo 14 y 15 de la palabra del Señor. En este texto bíblico, alabado el Cordero del Señor, por 3 ocasiones aparece la expresión mío. Tomará de lo mío. Alabado el Cordero del Señor. Lo que el Padre va a darle a vosotros también es mío. Alabado el Cordero que vive y que reina por los siglos de los siglos. Jesús, quien proclamó ser la verdad, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 6, capítulo 14, versículo 6 de la santa e inspiradora palabra del Señor. También Jesús dijo: y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Alabado el Cordero del Señor, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Os dejaré, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, versículo 16 al versículo 18 de la palabra del Señor. En todos tus problemas, en todos tus conflictos, tienes que sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Alabado el Señor, a quien Cristo enviaría en nombre de su Padre para que fuera nuestro Consolador en los problemas difíciles de la vida. Sea Cristo glorificado. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús, en su naturaleza humana, amados hermanos, estaba limitado a estar en un solo lugar a la misma vez. Pero al venir el Espíritu Santo, al venir
el Consolador, alabado el Señor, podría estar en todas partes a la misma vez. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versículo 7 de la palabra del Señor. Os conviene, dijo el Señor, que yo me vaya, para que venga el Consolador a nuestras vidas. No estamos solos, no estamos desamparados. Él envió el Consolador a nuestras vidas. Sea Cristo glorificado. Jesús dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Alabado el Cordero del Señor. El poder al cual Jesús se refiere es el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que clamar a Dios para que te dé el Espíritu Santo. Alabado el Cordero del Señor. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sea Cristo glorificado. Bajo ese poder del Espíritu Santo tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice la palabra que nada os dañará. Lucas capítulo 10 y versículo 19 de la santa e inspiradora palabra del Señor. Pero claro está, amado hermano de mi alma, tienes que buscar del Espíritu Santo a través de la consagración, de la lectura de la santa e inspiradora palabra del Señor. Tienes que buscarlo a través de humillarte, alabado el Cordero del Señor, buscándole a través de la oración. Tienes que también sacar tiempo para el ayuno, alabado el Cordero del Señor. Pues dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Alabado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea Cristo glorificado. Alabado el Cordero del Señor. Te he mostrado, alabado el Cordero del Señor, acerca del Espíritu Santo, que son tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sea Cristo glorificado. Y que Dios estaba en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconciliando al mundo. Alabado el Cordero del Señor. Amados hermanos, si tú no crees, o aquellos que no crean, que Dios se haya anodado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea Cristo glorificado, tienes un gran dilema, tiene un gran problema. Alabado el Cordero del Señor. ¿Sabe cuál es? Alabado el Señor. Aquellos que no creen que Jesucristo sea Dios tienen un gran problema. Alabado el Cordero del Señor. El problema es, alabado el Cordero del Señor, que tendrían entonces que alegar que aquel que murió en la cruz del Calvario no fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que haya sido pues un impostor. Bendita la misericordia de Dios, que es para siempre. Tienes un gran problema. Te lo voy a leer directamente de la palabra del Señor. En 1 de Timoteo, capítulo 3
y versículo 16. El problema es que dice, Dios fue manifestado en carne, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los escribas le dijeron al Señor, cavilando en sus corazones, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sea Cristo glorificado, alabado el Cordero del Señor. Cristo dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecado, perdonó el pecado de aquel hombre y también le sanó. Bendita la misericordia de Dios que es para siempre. Dios fue manifestado en carne, oye bien, justificado en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios habló acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice que fue visto de los ángeles, alabado el Cordero del Señor. Cuando a uno le dicen, en esta naturaleza humana, fulana de tal, integrante de tu familia, acaba de dar a luz, sabe que nos alegramos, alabado el Cordero del Señor, pero sabemos que viene una criatura semejante a todo ser humano, alabado el Cordero del Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Que un ángel vea a otro ángel, no hay ninguna diferencia. Pero aquí se está tratando de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabado el Cordero que vive y que reina para siempre, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Si tú no puedes creer que Jesucristo, que Dios se haya manifestado en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, e igual que nosotros, alabado el Cordero del Señor, tienes un problema, porque esa persona predicó a nosotros los gentiles. Es decir, que si no fue Dios personificado en la persona de Jesucristo, hemos sido engañados. Pero reprendo al diablo, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, alabado el Cordero del Señor, y me lavó de todos mis pecados. Hay otro problema. Si no puedes creer que Dios se haya manifestado en la persona del Señor, dice la palabra del Señor, creído en el mundo. Y el gran problema más grande, dice aquí la palabra, que fue recibido arriba en gloria. Alabado el Cordero del Señor. Tenemos que aceptar que aquel que murió en la cruz del Calvario, alabado el Cordero del Señor, que menciona en el libro del Viejo Testamento, cuando habla Jehová Dios y dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, se refiere a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, porque fue crucificado, alabado el Cordero del Señor, sea Cristo glorificado. Dios te bendiga y Dios te guarde, y será hasta la próxima, prosiguiendo el tema del Espíritu Santo, porque este es un tema en el cual vamos a estar hablando por algún tiempo. Se despide de ustedes este es su hermano en Cristo, el hermano Ángel Bruno. Dios te bendiga y Dios te guarde.